síntomas asociados y patologías coexistentes. Por ejemplo, si el paciente usó algún medicamento, si usa medicamentos ya de antemano, si presenta alguna alergia, qué fue lo último que comió, lo último que bebió, si la paciente está embarazada, cómo fue el trauma que sufrió el paciente. El examen físico debe ser exhaustivo, siempre se realiza de forma cefalocaudal y esta no difiere del realizado habitualmente. Se realiza de forma sistemáticamente, como mencioné, de forma cefalocaudal y se evalúa anterior y posteriormente al paciente. Se debe movilizar en bloque y lo importante que mencioné anteriormente, que el paciente se debe desvestir para poder observar alguna lesión que no se haya visto así de primero. Se da una especial atención al examen neurológico. Primero ver cómo está la escala coma de Glasgow, valorar los pares craneales, valorar cómo se encuentra la fuerza y sensibilidad por medio de la escala de Daniels, la cual vamos a mencionar, cómo están los reflejos osteotendinosos y cómo está si el paciente tiene alguna alteración neurológica focal como parestesias. La escala de coma de Glasgow se utiliza para ver cómo el paciente se encuentra, su nivel de conciencia y el estado neurológico. Este se utiliza en múltiples ocasiones, principalmente se usa como clasificación para el trauma craneoencefálico. Para hablar de primero, esta se divide en tres, en la respuesta ocular, verbal y motora. La respuesta ocular nos puede dar 4 puntos como máximo. Cuando es espontánea, nos da 4 puntos. Cuando el paciente abre los ojos a la palabra cuando se le habla, 3 puntos. Cuando abre los ojos al dolor son 2 puntos y si no abre los ojos es 1 punto. Luego, para hablar sobre la respuesta verbal, esta se divide en 5 puntos. Si el paciente está orientado y habla normalmente, 5 puntos. Si el paciente habla confundido, se le dan 4 puntos. De forma inapropiada, 3 puntos. Ininteligible, 2 puntos donde no se le entiende. Y si no habla, se le da 1 punto. Y por último está la respuesta motora, la cual nos da 6 puntos como máximo. Si el paciente obedece, si se le dice que levante los brazos, 6 puntos. Si localiza el dolor, 5 puntos. Si retira alguna extremidad al dolor, 4 puntos. Si realiza flexión de miembros, 3 puntos. Extensión de miembros, 2 puntos. Y si no realiza ningún movimiento, nos da 1 punto. Esta escala nos puede dar un máximo de 15 puntos. La clasificamos como leve si es de 13 a 15 puntos, como moderada si es de 9 a 12 y como severa si es de 3 a 8. Me hagas un paciente tenga una escala de Glasgow menor o igual a 8, esto es de mal pronóstico y se debe intubar al paciente lo antes posible. Luego, para evaluar los pares craneales contamos con 12 pares. Primero está el olfatorio, luego el óptico, oculomotor, troclear, trigémino, abducens, facial, el vestíbulo coclear, glosofaringeo, vago también llamado neumogástrico, el espinal accesorio y el hipogloso. La escala de Glasgow nos sirve para evaluar cómo se encuentra la fuerza muscular de un paciente. Esta se divide en 5 niveles. Si el paciente tiene ausencia de contracción, nos da 0 puntos. Si tiene contracción pero no hay movimiento, 1 punto. Si puede realizar un movimiento completo sin oposición a la gravedad, quiere decir que tiene un 25% de la fuerza y nos da 2 puntos. Si el movimiento puede vencer la acción de la gravedad y tiene un 50% de fuerza, nos da 3 puntos. Si tiene un movimiento con resistencia parcial, es un 75% de fuerza y nos da 4 puntos. Y si puede realizar movimientos con resistencia máxima, es un 100% de fuerza y una escala de 5 puntos. Y dependiendo de cómo se encuentran los reflejos, primero lo clasificamos como 0 si hay arreflexia, donde hay reflejos ausentes y no se palpa contracción muscular. Una cruz es cuando hay hiporreflexia, hay una respuesta ligera y disminuida, pero hay un reflejo presente que solo se aprecia por palpación de la contracción muscular. Dos cruces es cuando se encuentra normal, donde hay un reflejo activo y hay un desplazamiento de la parte que se acciona por parte del músculo. Tres cruces es una hiperreflexia, donde hay un reflejo hiperactivo. Y cuatro cruces y es cuando hay un clonus, un reflejo marcadamente hiperactivo. Algunos procedimientos adicionales que se deben hacer durante la atención primaria es colocar una sonda nasogástrica. Esta nos ayudaría a ver si el paciente presenta algún tipo de hemorragia gastrointestinal, por ahí se podría observar. También se puede colocar una sonda orogástrica y una sonda Foley, que es una sonda urinaria, para tener un control de ingesta y excreta estricto. Alguna toma de muestras de laboratorios adicionales que se pueden hacer es principalmente una hematología, para ver cómo se encuentra el paciente, cómo tiene su hemoglobina y el hematocrito. Se puede hacer un tipaje y principalmente se puede realizar unos gases arteriales o venosos para ver cómo está el déficit de base de nuestro paciente.
A las mujeres se les puede realizar una prueba de embarazo por medio de la gonadotropina coriónica humana. Se les debe realizar un glucómetro para ver cómo se encuentra la glicemia del paciente y si hay necesidad de colocarle dextrosa o no. Se debe hacer pruebas de función renal por medio de una química sanguínea, una creatinina y nitrógeno de urea, y unas pruebas de orina también para que no tengan ninguna lesión asociada. Como estudios imagenológicos que se deben realizar en el área, cuando el paciente ingresa al área roja, primero se realizan los rayos X de politrauma. Aquí se debe realizar rayos X de columna cervical, rayos X de tórax para ver si no hay alguna fractura, rayos X dorsolumbar, rayos X de pelvis y una tomografía cerebral. Hablando de la profilaxis antitetánica y antibiótica, muy importante que toda herida, laceración por producto de un trauma, está potencialmente a que se infecte, hasta que se demuestre lo contrario. Por lo cual se debe colocar toxoide antitetánico 0.0 miligramos de forma intramuscular STAT. Luego se debe colocar cefazolina 1 gramo o cefoxitina 2 gramos o cefotaxima 1 gramo, que estas son cefalosporinas. Y si se tiene la disponibilidad, colocar ampicilina sulbactam 1.5 gramos y Bestat. La cobertura debe ser guiada dependiendo del área de la lesión. Ahora ya pasamos a hablar específicamente sobre el neurotrauma o trauma craneoencefálico. Primero, como epidemiología, este varía dependiendo de la región de que se esté hablando. Subestimación en países de bajo y medianos ingresos. Hay estimaciones de 200 a 600 lesiones por cada 100.000 personas a nivel mundial. En Estados Unidos, 5.3 millones de personas cuentan con discapacidad relacionada con trauma craneoencefálico. En Europa, el 7.7 millones de las personas cuentan con discapacidad relacionada con trauma craneoencefálico y las causas principales son accidentes de tránsito, arrollamientos, accidentes en moto y heridas por arma de fuego. Hablando específicamente en Guatemala, lo más común es por accidentes de tránsito, principalmente en carros, en accidentes en moto. La mayoría de los motoristas no llevan casco y el trauma craneoencefálico para siendo mucho más severo de lo que podría ser. Y también contamos con bastantes heridas por arma de fuego. Hablando de la fisiopatología del caso, para iniciar a hablar sobre la fisiopatología, se va a hablar sobre conceptos básicos. Primero, el cráneo y el canal vertebral son estructuras rígidas. El cráneo, el 80% está conformado por tejido cerebral, supra e infratentorial. El 10% es del líquido cefalorraquídeo en las cisternas y en los ventrículos, y el otro 10% es sangre venosa y arterial. Hablando de la lesión primaria, ese es el primer fenómeno fisiopatológico que se da en el trauma craneoencefálico y trauma raquimedular. Este ocurre por un impacto directo o por una laceración, alguna desaceleración, lesión penetrante o una onda expansiva. Esta puede ser irreversible, hay daño en el tejido óseo, meningio, cerebral o medular. Puede haber una sección de axones de las venas y de las arterias por disrupción traumática del tejido. Puede haber colecciones hemáticas en los espacios extra o intradural, que es el hematoma epidural o el hematoma subdural, y se encuentran colecciones por sangrado intracerebral o intramedular. En la lesión secundaria, esta inicia minutos después de la lesión y hay una progresión limitada con atención inicial de calidad y es oportuna. El objetivo con estas lesiones es garantizar un mantenimiento de perfusión cerebral y medular, una buena oxigenación y volumen sanguíneo circulante con una adecuada presión arterial sistólica. Hablando de la lesión terciaria, esta ocurre cuando ya hay una isquemia tisular cerebral y una respuesta inflamatoria. Hay un compromiso de la presión de perfusión cerebral y medular. Esta se desarrolla, hay un desarreglo energético celular donde hay una falla de bombas, hay una falla del metabolismo, anaerobio principalmente. Y la respuesta inflamatoria se da por mediadores, por un tiempo máximo de expresión y una recuperación natural. Y por último, la lesión cuaternaria es cuando hay una activación de las vías de apoptosis. La importancia de la atención prehospitalaria y el manejo quirúrgico temprano es que hay mayor mortalidad y discapacidad, si hay mayor mortalidad y discapacidad en ausencia de una atención adecuada, debe haber una necesidad de intervención rápida y eficaz. Al hablar de neuroimágenes en trauma craneoencefálico, el estudio de imagen ideal es la tomografía axial computarizada cerebral, donde se observa una ventana ósea y una ventana cerebral. Se mide por medio de unidades de Hounsfield en la tomografía.
Una TAC diferencia más de 2000 tonos de grises, mientras el ojo humano solamente puede diferenciar 30 tonos. En una tomografía, la sangre se puede observar hiperdensa. Y lo que se observa de forma hipodenso es el aire, la grasa y el agua. Lo que se observa como isodenso es el cerebro, y lo que se observa hiperdenso puede ser la sangre, tejidos blandos, calcificaciones y hueso. Todo lo que es hiperdenso se observa de color blanco, lo hipodenso se observa de color negro. Y los cuerpos extraños metálicos tienen una unidad de Hounsfield mayor de 1000. Vamos a hablar un poco sobre la clasificación de Marshall, la cual se utiliza para clasificar el trauma craneoencefálico en una tomografía. Primero está la lesión difusa grado 1, donde no se observa ninguna patología intracraneal en la tomografía. Lesión difusa grado 2, las cisternas están presentes, pero hay desviación de la línea media menor o igual a 0.5 milímetros y o lesiones de densidad alta o mixta mayor de 25 centímetros cuadrados. En la lesión difusa grado 3, hay cisternas comprimidas o ausentes, con desviación de la línea media de 0 a 5 milímetros, sin lesiones de densidad alta o mixta mayor de 25 centímetros cuadrados. Luego la lesión difusa grado 4, hay una desviación de la línea media mayor de 5 milímetros, sin lesiones de densidad alta o mixta, mayor de 25 centímetros cuadrados. Y hay una masa evacuada cuando hay cualquier lesión evacuada de forma quirúrgica.